Amén. Y amén. Pues bueno, vamos a pasar a la palabra y antes de pasar al texto del día de hoy, quiero hacer una pregunta yo muy honesta, muy con los pies sobre la tierra, como me gusta a mí hacerlo, pero creo yo que muchos se van a sentir identificados con ella y la pregunta que les quiero hacer es simplemente esta. ¿Alguna vez has sentido como que has topado en tu crecimiento espiritual? ¿Alguna vez has sentido como que te hubieras quedado estancado en tu crecimiento y no sé, no estás encontrando el mismo sentido de llenura y de satisfacción que sentías antes? Quizás para algunos se dieron cuenta porque antes quizás percibían claramente la voz de Dios y de repente dejaron de oír la voz de Dios y ya no era tan claro como antes y se comenzaron a angustiar en el momento que ya no sentían tan clara la voz de Dios. O antes quizás algunos pasaban horas de horas estudiando un solo versículo, metiéndose en la palabra y era su cielo. Y de repente ahora les aburre, ¿sí? Ahora les aburre un poquito, agarran el mismo versículo, creen que ya lo saben, creen que ya lo sabemos, sí, y quizás nos aburrimos un poco, sí. Y antes quizás, yo no sé si a ustedes les pasa, yo antes, mi carro, sí, sobre todo ese primer carro que yo tuve se llamaba Henry, de paso así se llamaba mi carro, sí. Pero mi carro era mi templo. Yo entraba a Henry y la presencia de Dios caía de verdad, o sea, yo entraba ahí y era mi santuario de oración, mi templo de adoración. Yo entraba ahí, ponía una canción y el Espíritu Santo inundaba ese lugar y de repente tal vez te has encontrado con que lo que antes era tan fácil, ahora tienes que luchar un poquito por él. Y vienes a la iglesia y a la hora de alabar al Señor ves que el de la par levanta las manos y pareciera que el Espíritu Santo está ahí, pero no aquí. No sé si les pasa, ¿no? ¿Les ha pasado? Y uno lo voltea a ver y es una cosa entre, ay Señor, gloria a Dios que lo estás tocando a ese desgraciado que no me pasa a mí, lo mismo que le pasa a él, sí, pero es una cosa entre, miren, de verdad, es una cosa entre frustración y tristeza cuando eso pasa. Porque a veces nos frustramos de ver que otros tan fácilmente estén haciendo lo que nosotros antes hacíamos tan fácilmente. Y hay un sentido, y ahora hablo por mí, hay un sentido como de tristeza, de decir, Señor, ¿y si tu presencia no regresa? Y si de verdad no logro encontrar ese sentir de andar creciendo, de andar caminando contigo, de estar delante de ti, que quizás en algún momento había experimentado, y comienza a entrar un poquito de temor también. De temor de no lograr encontrar ese lugar otra vez, ¿sí? Y sientes, yo no sé si a ustedes les pasa, pero si a ti te ha pasado, ¿sí? Cuando de repente te sientes que topaste, de repente comienzas a hacer un inventario espiritual de toda tu vida y decir, ok, en algún lugar ofendí a Dios, no sé dónde ofendí a Dios, pero en algún lugar le ofendí y no sé qué pasó, pero comienza uno, Señor, pues no sé en qué te ofendí, pero sabes que te pido perdón por todo lo que yo haya hecho y uno comienza a buscar cómo quita estorbos de su vida que de repente parecieran que hay un estorbo entre mi relación con Dios, ¿sí? ¿Les ha pasado o no les ha pasado? ¿O solo a mí me ha pasado? ¿Sí? Porque de verdad este tope ha llevado a muchos cuando de repente sientan que topan espiritualmente, ha llevado a muchos a enfriarse. A enfriarse, no saben qué hacer exactamente, probaron por algún tiempito, ¿sí? Y de repente se enfrían, pero otros quizás más perseverantes, ¿sí? Otros quizás un poquito más constantes o con más hambre de Dios, deciden, no, yo no me puedo quedar y entonces se ven encontrados con una tentación muy, muy particular en su vida. Y esa tentación muy particular es de buscar donde sea recuperar ese sentimiento de conexión, ese sentimiento de crecimiento delante del Señor. Ahora les voy a decir qué fue lo que me pasó a mí. Porque en algún momento, hace algún tiempo me pasó esto a mí. Había comenzado a caminar con Dios y era precioso, ¿sí? Ese primer amor donde uno comienza y uno está metido en la presencia de Dios el día entero y uno de verdad le quieren, uno llega a McDonald's y le dicen, le agrando las papas, son fritas, ¿sí? Sabe que en el infierno la gente se va a freír y uno quiere de ahí predicar el evangelio. De verdad, uno está apasionado por Dios. Yo había comenzado en ese lugar.
Miren, en serio, hoy quiero ser bastante honesto. Sí, pero ustedes no saben a cuántas fiestas fui yo. Sí, yo conocí al Señor en mi último año del colegio, eran las fiestas de graduandos y todo eso. Mi primer año en la U. Ustedes no saben a cuántas fiestas fui yo predicándole a un montón de borrachos que con una cerveza en la mano me decían: sí, vos hay que buscar a Dios, ¿verdad? Echémonos un trago, y todos decían amén. O sea, pero ahí comencé. Y de repente me recuerdo la primera vez que le digo a alguien: no he estado sintiendo la presencia de Dios de la misma forma que antes. Y comenzó a entrar esa frustración, y comenzó a entrar esa ansiedad, y comencé a preguntarle a todo mundo si a ellos les estaba pasando. Algunos ya les había pasado, a otros no. Sí, algunos me dijeron: no te preocupes, regresa. Otros me decían: ya no regresa nunca, se le ganas. Y de verdad era una cosa extraña. Y de repente me recuerdo, me topé con un pastor, amigo de la familia, ¿sí? Y le conté lo que me estaba pasando, y él me dijo que él se había metido a aprender hebreo, ¿sí? Y había comenzado a aprender hebreo porque quería leer las escrituras en su original. Ay, eso suena bonito, yo también quiero eso. Entonces comencé a platicar con él, y de aprender hebreo, él pasó a aprender ya no solo hebreo, comenzó a aprender las raíces hebreas, las costumbres hebreas y las tradiciones hebreas para entender mejor el Antiguo Testamento. Y dije: eso suena bien chileno. El problema es que una cosa llevó a la otra, y de repente ya no eran las raíces hebreas o el idioma hebreo. De repente eran otro montón de culturas y de cuestiones extrañas hebreas que incluían cosas como el Kabbalah y un montón de cosas supersticiosas, así que se comenzó a meter, y poco a poco me iba contando. Y yo, de verdad, como estaba en un desierto, llegó un momentito donde comencé a leer lo mismo y comencé a estudiar lo mismo. Y déjame confesar, comencé a aprender cosas nuevas. Y me comencé a emocionar otra vez, de verdad. Comencé a sentir otra vez que estaba creciendo. Y cuando menos me di cuenta, estaba yo ya teniendo las mismas conversaciones. Yo doy gloria a Dios por dos orgullos que se juntaron ahí. Porque por un lado, a mí me gusta leer por mi cuenta y estudiar y profundizar, y me topé con alguien que le gusta enseñar y no me quería decir de dónde lo leía, y entonces hasta que dije: se acabó, ¿sí? Y de repente, pero lo que pasó fue que de repente un día el Señor, el Espíritu Santo, metió freno de mano en mi vida y me dijo: ponía atención. Y de repente me di cuenta que este pastor, a quien yo había admirado por muchísimo tiempo antes, llevaba meses, quizás años ya, que no lo había oído mencionar a Jesús, a la iglesia, al Espíritu Santo, a nada de lo que siempre nos había apasionado. Nada de eso. Y por la gracia de Dios yo pude ver a tiempo cómo Él fue dejando cualquier cosa que tenía que ver con Cristo y con el cristianismo a un lado, ¿sí? Y al día de hoy ni siquiera sé si todavía cree en Jesús. Y ahí fue cuando vi esto, cuando el Espíritu Santo me dijo: ponía atención, y di un paso para atrás y dije: caramba. Y descubrí algo que no va a sonar así como profundamente revelador, pero descubrí esto: que hay un riesgo grande, hay un riesgo enorme cuando comenzamos. Y miren, suena tonto, pero es cierto. Hay un riesgo enorme cuando comenzamos a buscar fuera de Cristo el cómo crecer en Cristo. Te los voy a decir otras como que no me pusieron atención. Hay un riesgo enorme cuando comienzo a buscar crecer en Cristo fuera de Cristo. Cuando comienzo a buscar que alguien más me diga cómo mejorar mi relación con Jesús. Y es un riesgo tremendo y terrible, y es una tentación que a veces cuando nos quedamos estancados sentimos. Y yo sé que suena ilógico cuando lo decimos así, pero es muy cierto y es muy común. Y yo no sé si los colosenses se habían topado en su crecimiento, pero ciertamente habían voces, habían filosofías, había gente extraña queriendo hablar a la vida de los colosenses, y Pablo tiene que hablarles y decir: miren, cuidado de filosofías extrañas que vienen con vanas sutilezas y los terminan desviando. Cuidado con eso.
Cuidado con eso. Y Pablo les quiere advertir a los colosenses eso y les va a decir, miren, yo les voy a decir cómo quiero que ustedes caminen y cómo pueden llegar a ese lugar. Así que con eso en mente, Colosenses capítulo número 2, Colosenses capítulo número 2 y versículo número 6 nos toca el día de hoy. Vamos a comenzar ahí. Colosenses 2:6, que el apóstol Pablo comienza diciéndoles a ellos así, dice, por tanto. Bueno, saben que les voy a leer todos hasta el versículo 12 y después vamos a regresar. Así que dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Miren cómo comienza. Esto comenzó y el apóstol Pablo dice, miren, hermanos, por lo tanto, de la manera en que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Básicamente Pablo está diciendo, ya que tienen a Jesucristo, ya que recibieron a Jesucristo en su corazón, ya que ahora han entregado sus vidas al Señor Jesucristo, anden, caminen en Él, caminen de una forma que refleje el hecho que ustedes tienen a Jesucristo. Pablo está diciéndoles a ellos básicamente, vivan ahora una vida digna de Él e imiten a Él en la manera en que Él vivió aquí en la tierra. Esto significa, ¿saben? Imítenlo en su gracia por los demás, imítenlo en su amor unos por otros, imítenlo en su paciencia. Su paciencia, ¿sí? Imítenlo en su paciencia, por favor, ¿sí? Imítenlo, sobre todo en el tráfico, imítenlo en su paciencia, imítenlo en su humildad, imítenlo en su mansedumbre, imítenlo en su determinación de llevar a cabo la voluntad de su Padre, pero sobre todo imítenlo en su relación con su Padre. ¿Y cómo lo logramos? ¿Cómo andamos en Él? ¿Cómo caminamos en Él? ¿Cómo lo imitamos a Él? ¿Saben cómo? Miren esto, porque aquí viene la respuesta y nos dice así, nos dice, deben estar arraigados y sobreedificados en Él. ¿Saben cómo le llamé yo a esta sección de mi mensaje? Le llamé yo así: para andar en Él necesitamos andar en Él. Bien profundo, ¿no? Sí, se los voy a decir otra vez porque como que no lo entendieron. Sí. Dice, para andar en Él necesitamos andar en Él. Porque Pablo nos dice, yo quiero que ustedes anden en el cómo. Dice, yo quiero que se arraiguen bien y que se sobreedifiquen en Él. Y esto es lo que necesitamos entender. Y mientras me preparaba, me topé con este comentario, con este comentarista y decía así, el progreso cristiano, miren, el progreso cristiano no es un crecimiento a partir de Cristo como el punto de partida, sino hacia Cristo como nuestra meta. La manera en que crecemos como cristianos es entendiendo esto. Yo no necesito de filosofías, yo no necesito de prácticas o de costumbres allá afuera, afuera de Cristo para crecer como cristiano. Lo que necesito es más de Cristo. Más de Cristo para crecer como cristiano. Porque el andar en Cristo, el caminar con Cristo, el crecer en Cristo, ¿sí?, consiste en primero crecer en el conocimiento de Cristo y en el entendimiento de quién es Cristo. Wow, nada, hoy están duros, ¿sí? Consiste, miren, el andar en Cristo consiste en una posesión más completa de Él, en una aproximación más constante con Él y en una apropiación mayor de Él. Bien, o comienzan a responder o me bajo porque yo voy a hacer lo que voy a predicar. ¿Sí?
Andar con Cristo, estoy hablando en serio. Sí, andar con Cristo consiste en apropiarme más de Él, en caminar más cerca de Él y en estar de la mano constantemente con Él. Eso significa andar en Él. Sí. Y de eso se trata nuestro caminar con Cristo. No necesitamos de otra cosa. Y lo que tenemos que hacer es ir sumando capas de gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia, para que podamos ir creciendo en el conocimiento de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y en mi caso particular, déjenme contarles, ¿sí? En mi caso particular, mi estancamiento espiritual en aquel entonces duró años. Duró varios años. Llegó un momentito donde llegué a la conclusión de que no podía andar buscando en otros lugares. No podía andar buscando en otros lugares, pero seguí estancado, ¿sí? Y hoy, miren, hoy que veo el fruto de lo que el haber buscado fuera de Cristo, crecer espiritualmente hizo en aquellas personas, hoy que lo veo digo, wow, entiendo por qué Pablo decía, miren, nadie os engañe por medio de filosofías y de huecas sutilezas. Nadie les engañe por medio de filosofías. Sí, yo sabía que no iba a llegar a un mejor lugar cristianamente. Yo sabía que no era conveniente. Y cuando finalmente sentí que me comencé a desestancar, ¿saben? Fue cuando me topé con el podcast de algunos pastores, particularmente de la red Acts 29 a la que pertenecemos. Y habían pastores que decían cosas como estas. Y había una frase en particular que me quedó grabada porque decía así. Él decía, todo se trata de Jesús. Siempre se trata de Jesús. Y solo se trata de Jesús. Miren esto. Todo se trata de Jesús. Todo lo que hacemos se trata de Jesús. Siempre se trata de Jesús. Miren, si algo van a aprender en esta iglesia es que siempre de alguna manera les vamos a hablar de Jesús. Y solamente se trata de Jesús. Y al principio me emocioné y comencé a crecer otra vez. Comencé a sentir otra vez que se estancaba y comencé a crecer nuevamente. Y después, déjenme confesarles porque no sería honesto, de repente un día puse freno a mano otra vez y dije, ¿y el Padre y el Espíritu Santo? Pero conforme seguí creciendo y conforme seguí profundizando y conforme seguí estudiando, descubrí esto. Y miren porque ustedes lo ven en el versículo número 9 aquí. Descubrí que poner a Cristo en el centro es poner a toda la Trinidad en el centro. Porque la palabra nos dice aquí, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Sí? Porque saben, aquel que ha visto a Cristo ha visto al Padre. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. ¿Sí? Así que poner a Cristo en el centro es poner a la Trinidad en el centro. Y entendí yo que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la verdad y que eso es de la deidad y que eso es maravilloso. Ahora, antes de pasar a este versículo, déjenme darles un par de cuestiones del versículo número 7, porque nos dice dos cosas. Nos decía que debemos estar debíamos de estar sobreedificados en Él y que debíamos de estar arraigados en Él. Y hay dos simbolismos acá. El primero, arraigado, es un simbolismo de echar raíces. Es un simbolismo que tiene que ver con árboles, con la naturaleza. ¿Sí? Un árbol que se arraiga, echa raíces. ¿Y saben qué es lo que pasa? El árbol que echa raíces se ve tan fácil, ¿o no? Uno lo ve y crece solito. ¿Sí? Sin darse cuenta, ahí está creciendo el árbol. Pareciera que no se esfuerza. Ahí va creciendo, ahí va creciendo solo. Pero vayan a una construcción. Porque sobreedificado habla de construcción. Vayan a una construcción y en una construcción hay esfuerzo. O sea, nada crece en una construcción sin mucho trabajo. Y es más, vayan a una construcción y lo reto, cierren los ojos y escuchen. Y por un lado van a oír martillos, ¡plang, plang!, pegándole a algo, ¿verdad? Para moldearlo a la forma que necesita tener. De ahí por el otro lado van a oír a alguien más, quizás destruyendo algo que no tenían que haber hecho. Y pusieron una torre de concreto donde no había y ahora tienen que estar destruyendo eso. Y ¿saben qué es lo que me gusta de esto? De estos dos simbolismos. Que ambas son ciertas de la vida del creyente. ¿Sí? Ambas son ciertas de la vida del creyente.
Y en la vida del creyente debemos tener las dos. Por un lado, necesitamos tener esa comunión profunda y quieta que nos da un crecimiento que pareciera fácil. Pero por el otro lado, necesitamos esa comunión que sale de un esfuerzo continuo, constante y un esfuerzo sobre todo consciente por crecer en nuestra relación con Dios. Y entre esas dos vamos a ir viendo cómo nuestra relación con Dios va creciendo y cómo nosotros andamos en Él. ¿Están conmigo? Sí. Ahora miren lo que pasa, versículo 7, porque decía, arraigados en Él, sobreedificados en Él, y después miren lo que decía, confirmados en la fe. Y estuve pensando mucho en esto hasta que llegué a la conclusión de lo siguiente: una buena parte de andar en Él implica andar con otros que andan en Él. No. Una buena parte de andar en Él implica andar con otros que andan con Él, porque la fe, aunque es personal, nunca fue diseñada a ser algo privado. La fe, aunque es algo personal, sí, nunca fue diseñada para vivirla solo. Es más, quieren la receta para una herejía, ¿sí? Agarren a alguien con hambre de Dios, denle una Biblia, métanlo solo un par de años en un cuarto y va a salir con unas ideas fumadas. Porque no va a haber quien lo exhorte, no va a haber quien lo corrija, no va a haber con quien se pula su teología, y de repente vamos a tener un hereje en potencia, aquel que decidió alejarse de la comunidad de creyentes, ¿sí? Y esto es lo que pasa. Si la salvación es personal, sí, la salvación es personal, pero hay un aspecto de nuestro crecimiento, de nuestra afirmación, de nuestra santificación o de nuestra, como dice aquí, confirmación en la fe, que solo puede venir de compartir nuestra fe con otros. ¿Sí? Necesitamos de otros que hablen a nuestra vida. Necesitamos de otros con quien compartamos lo que está pasando en nuestro corazón. Porque si no lo hacemos, o nos vamos a secar o nos vamos a desviar. Porque miren, por si no me lo han creído, aún cuando estamos en el clímax de nuestra intimidad con Dios, aún cuando estamos en el clímax de nuestra relación con Dios, cuando todo es perfecto, yo doblo las rodillas y el Espíritu Santo se parece físicamente a yo no sé, aún cuando estamos así en el clímax de nuestra relación con Dios, necesitamos a otros. Si no, pregúntenle a Adán. Pregúntenle a Adán. Miren pues, ¿se recuerdan de Adán y Eva? ¿Sí? Adán tenía a Dios todito para él. No había pecado que lo separara. No había entrado la caída al mundo, ¿sí? No había todavía nada que separara. Es más, se paseaban en el jardín como un hombre pasea con su amigo, caminando. Ay, ¿ya viste la nueva manzana que hice, Adán? Ay, qué linda esa manzana, Señor. O sea, se paseaban en el jardín todos los días, caminaban juntos, se miraban cara a cara el uno al otro. Y de repente, en medio de ese clímax espiritual donde todo era perfecto, donde no había pecado que hubiera entrado al mundo, Dios le dice a Adán, pero ¿sabes qué? No es bueno que estés solo. Pero Señor, te tengo a ti. ¿Tú una relación? ¿Cómo que te tengo a ti? ¿Cómo que no es bueno que estés solo? No es bueno. Hay cosas de mí que solo vas a conocer a través de otros. Te voy a crear una mujer, para que a través de ella puedas entender cosas de mí que solo tú y yo no vas a entender nunca. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Sí? Necesitamos de alguien más en nuestra relación con Dios, aun cuando todo es perfecto, porque ese alguien va a afirmarnos, va a corregirnos, va a jalarnos las orejas, va a motivarnos, va a empoderarnos, va a exhortarnos, pero también dice, vamos a ser confirmados en la fe por medio de otros. Y miren, y esto solo lo termina de reforzar el apóstol Pablo. Después dice, sí, así como habéis sido enseñados, así como fuiste enseñados, ¿sí? Necesitamos la revelación y la sabiduría que Dios ha puesto en nosotros para edificar nuestra vida.
Yo necesito saber lo que Dios le estaba hablando a otro para edificar mi vida. Necesitamos eso. Sí, y en el caso de la mayoría, y déjenme aquí sacar mis frustraciones, pero en el caso de la mayoría, sí, necesitamos de pastores y necesitamos de maestros que nos enseñen, porque nunca muchos se van a tomar la disciplina de estudiar por sí mismos. Entonces Dios pone a algunos evangelistas, pastores, profetas, apóstoles, maestros, para que edifiquen, para que exhorten, para que perfeccionen a los santos para la obra del ministerio. Y después miren cómo lo termina y dice así, dice este versículo, dice: confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. La vida del cristiano debe ser una vida marcada por la gratitud. En serio, la vida del cristiano debe estar marcada por la gratitud. Tenemos tanto de qué estar agradecidos, hermanos. Tenemos tanto de qué estar agradecidos. Sí, comencemos así bien espiritualmente. Hemos sido salvados. No por nuestras obras, sino por la obra de alguien más en nuestro lugar. A eso no nos queda otra más que decir gracias. ¿Sí? Gracias, Señor. Sí, y a eso si le sumamos, fuimos rescatados del pecado y de la muerte, no porque seamos superhéroes, sino porque servimos a uno. Porque servimos a uno, y a eso no nos queda otro más que decir: gracias, 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 Señor. Fuimos hechos parte de una nueva familia, una familia espiritual que está unida por algo más sólido que un apellido o la sangre. Sí, está hecho por el nombre de Jesús y la sangre de Cristo. Y para eso no nos queda otro más que decir: gracias, gracias era lo que estaba buscando. Sí, gracias. Sí, debemos ser agradecidos, abundando en acciones de gracias. Sí, y en Jesús hemos sido prometidos que nada, miren, y esto me toca cada vez, que nada nos puede separar de su amor, ni siquiera nosotros mismos nos podemos separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Y a eso también decimos gracias. O sea, la vida del cristiano debe estar marcada por la gratitud, y conforme echamos raíces en Cristo, ¿sí? Somos arraigados en Cristo, y conforme edificamos nuestra vida en Cristo, nuestra gratitud debería crecer casi al punto de abrumarnos por Él. Versículo número 8 dice así, dice: y mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Esto es lo que les vengo diciendo desde el principio, ¿sí? Para crecer en Cristo necesitamos a Cristo. No necesitamos otras filosofías, no necesitamos, pero esto es lo que hace el mundo. El mundo nos va a decir: no, mira, si hay un montón de prácticas espirituales allá afuera, buenas, sí, hay un montón de y tú sos cristiano. No, tú seguís siendo cristiano. Solo tenés que ser cristiano y algo más. Y eso le va a sumar a tu cristianismo. Miren, nada fuera de Cristo nos va a hacer más cristianos. Solo Cristo nos puede hacer más cristianos. Y el mundo nos va a ofrecer de todo tipo de prácticas, de ideas, de filosofías para mejorar nuestra espiritualidad. Y el problema es que muchas de ellas tienen poco o nada que ver con el cristianismo, y a veces lo contradicen. Entonces Pablo dice: cuidado, miren que nadie los engañe. Miren que nadie los engañe. Suena bonito decir: ahora mira, solo sentate con las piernas cruzadas y repetí 30 veces al día, y vas a, no, o sea, por así decir, y vas a ver cómo te conectas de repente con el Señor. No, me conecto con algo, pero con el Señor no es. Mira que nadie nos engañe. Mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. No necesitamos nada más. ¿Por qué? Versículo 9: porque en Él habita toda la plenitud de la deidad corporalmente. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo
tenemos todo lo que necesitamos saber acerca de Dios. Y ese corporalmente que dice ahí, porque dice en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ese corporalmente nos hace ver una de dos cosas. O primero nos dice, miren, corporalmente significa que es accesible. Cristo tomó un cuerpo para hacer a Dios accesible a los hombres. O corporalmente nos dice que en Él habita corporalmente, en la cabeza que es Cristo y en el cuerpo que es la iglesia, toda la plenitud de la vida. Así que necesitamos más de Cristo. Y ese al final nos lleva, y esto es realmente lo que les quería decir hoy, nos lleva a una revelación, a una realidad increíblemente maravillosa. Y nos dice, miren el versículo número 10, nos dice así, nos dice, y vosotros estáis completos en Él. Quizás para algunos ya esto va a ser algo viejo, esta comparación, pero saben, lo siento, Jerry Maguire. O sea, algunos se lo entendieron, uno lo entendió. Sí, lo siento, Jerry Maguire. Nunca vieron la película You Complete Me. Sí, lo vieron. Y todas las mujeres dijeron ¡ay! Y de repente un montón de hombres comenzaron a decirle lo mismo a sus esposas o a sus novias, ¿verdad? Tú me completas, ¿sí? Y después de salir de la broma, ¿sí? Ya sin bromas, esa pequeña frase revela en nosotros, en el mundo. ¿Cuál es el problema del mundo? Que estamos buscando que algo o alguien que no es Cristo nos complete de una manera que solo Cristo puede hacerlo. Amén. Miren, no sé si alguna vez oyeron esta frase, pero siempre lo hemos dicho. Todos tenemos un agujero en el corazón del tamaño de Dios que solo Dios puede llenar. Y yo he oído cualquier cantidad de testimonios, cualquier cantidad de gente que me dice, es que mira, pasé buscando llenar un vacío en mi corazón. Y de primero pasé por las mujeres y por la parranda y por el sexo y el alcohol y las drogas, hasta que llegué a Cristo. Y no fue sino hasta que llegué a Cristo que encontré paz en mi corazón. ¿Han oído testimonios así o no? Otros quizás decían, mira, yo lo fui a buscar por todas partes. Y lo busqué primero en la meditación, y después en el hinduismo, y después en el budismo, y después mira, me recorrí todas las religiones hasta que llegué a Cristo. Y cuando llegué a Cristo, algo cambió en mi corazón y encontré finalmente paz. Cristo nos completa completamente. Miren cómo lo dice en 1 Corintios 1:30, ya con esto voy terminando. ¿Sí? 1 Corintios 1:30 dice así: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho, Cristo Jesús, por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Dice, Cristo nos fue hecho sabiduría. Y si ustedes leyeran ahí mismo en Colosenses, unos versículos antes decía, porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y dice, y Cristo nos fue hecho justificación. Porque miren, solo Cristo puede agarrar al pecador y presentarlo ya no solo como no pecador, sino presentarlo como justo delante del Padre. Verán, muchos tenemos la idea y quizás creemos en esto. Yo era pecador, estaba en negativo, y vine a Cristo y ahora estoy en cero. No, la palabra nos dice, en Cristo yo pasé de ser pecador a ser justo, a ser visto por Dios como alguien que ha hecho justicia, no solo como alguien que no ha pecado. Somos hechos sabiduría, justificación, santificación, porque en Cristo encontramos el poder y la motivación para vivir una vida que verdaderamente agrada a Dios, y redención, porque solo en la cruz de Cristo, solo por la sangre de Cristo, el precio fue pagado para nuestra liberación. ¿Sí?
Así que versículo 11, ya con esto vamos terminando, y tal vez le voy a pedir a la alabanza. Where's the worship team? Sí, le voy a pedir a la alabanza que pase adelante. Dice, y en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Saben, una cosa que siempre hemos dicho y que yo creo con todo mi corazón es que cada vez que hablamos necesitamos recordar el Evangelio. Y el apóstol Pablo en el libro de Colosenses, en un libro tan corto, en nuestra cuarta semana apenas, saben, esta es la quinta vez que vemos el Evangelio expuesto así explícitamente en el libro de Colosenses. Sí, lo vimos así explícito en Colosenses 1, 5 y 6, lo vimos después en el 1, 12 al 14, después lo vimos en el versículo 20 al 22, después lo vimos en el 27, ahorita lo vemos en el capítulo 2, 11 y 12, y nos recuerda a nosotros que nunca podemos entender suficiente el Evangelio, nunca podemos decir que ya entendimos lo suficiente el Evangelio, y por lo tanto Pablo nos lo va a recordar otra vez. Y nos está diciendo esto Pablo, miren, porque esto es maravilloso, y con esto termino. Sí, nos dice, en él, en Cristo, dice, fuimos nosotros primeramente circuncidados. Esto significa todo aquello que sobraba, todo aquello que estorbaba, todo aquello que teníamos encima que no necesitábamos tener, fue quitado por Cristo Jesús para podernos presentar tranquilos delante del Padre. Nos dice, en él fuimos sepultados. Nuestra vieja naturaleza, nuestra vieja manera de vivir, nuestra vieja historia, todos quedaron atrás para no ser usados en nuestra contra. No dejes nunca que el diablo te condene por lo que hizo un muerto. La Biblia dice que en Cristo fuiste sepultado. Y quizás el diablo va a querer venir a condenarte. Es que antes tú eres, eso ya está muerto, eso ya está sepultado, eso ya se acabó. Y termina diciendo, pero en él fuimos resucitados a una nueva vida, a una nueva naturaleza, a un nuevo propósito, a una nueva identidad, a una nueva historia. Una historia que dice, ahora va a ser marcada por el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos, obrando en ti, obrando a través de ti, para darle a Dios la gloria y para darnos a nosotros gozo. Así que, por favor, hermanos, y con esto ya, por favor, andemos en él, andemos en Cristo, andando en él. Andemos en él, andando en él, creciendo en él, arraigándonos en él, descubriendo las maravillas, la llenura y la gloria de haber sido amados, aceptados y perdonados por Dios. Gracias. Amén. Así que hoy vamos a hacer esto, vamos a terminar orando. Le voy a pedir a Yunes que pase aquí adelante. Y vamos a terminar orando y pidiéndole al Señor que seamos llenos de Él para poder vivir en Él. Y quizás algunos van a pedirle eso al Señor por primera vez, quizás algunos se lo van a pedir por la millonésima vez. Pero todos necesitamos echar raíces más profundas en Él y edificar un edificio más alto en Él para poder entonces andar en Él.